Tú eres el gran yo soy. Su voz calma tormentas, destruye tinieblas, la voz de Jesús. Su amor levanta al caído, camina conmigo, el amor de Jesús. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor. Mi Dios vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí.
Hola, buenas noches, bienvenidos a este 2023. Felicidades y espero que hayas tenido una velada de Nochebuena muy bonita, muy edificante, pero sobre todo, independientemente de las circunstancias en las que hayas estado, deseo que te hayas llenado de una mayor cantidad de esperanza, de esa esperanza que no avergüenza, la esperanza que Jesús al venir a este mundo dejó en nosotros. Y también quiero bendecirte y desearte lo que 2 Corintios 9 nos dice, y dice así: que Dios este año 2023 te dé con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengas siempre lo necesario y te sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Ese es mi deseo para ti, familia Kairos, y para ti que nos estás escuchando hoy como visita, que este año 2023 el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y bueno, pues quiero decirte que estamos entrando ya a la recta final del estudio de los libros de la Biblia. Empezamos en el 2022 y ahorita iniciando este año ya estamos a punto de terminar, y el día de hoy vamos a estar estudiando 2 libros seguidos, el libro de Tito y el libro de Filemón. Pero antes de empezar, ¿qué te parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de tener acceso a tu palabra. Gracias, Señor, porque libremente podemos empezar este año estudiándola, estudiando cuáles son tus pensamientos, cuál es tu corazón, cuáles son tus deseos y cuáles son tus estatutos. Muchas gracias. Espíritu de Dios, quiero pedirte de una forma muy especial que seas tú hablando en nuestras vidas, que sean tus verdades, que sea tu palabra hablando a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu, trayendo un fruto de madurez en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, no se diga más. ¿Qué te parece si empezamos directamente con Tito? Como te decía, estos 2 libros, o no sé si ya te había dicho, pero si no te digo, pues te lo digo. Estos 2 libros fueron escritos por el apóstol Pablo, ¿sí? Y son 2 cartas realmente, más que libros, son 2 cartas. Y quiero empezar con el libro de Tito y empezar con un poquito de contexto. El destinatario de este libro era un joven griego llamado Tito, que era el representante de Pablo en una isla, ¿sí? La isla de Creta, la isla de Creta está en el territorio de Grecia. Actualmente está justamente enfrente de Grecia, aunque es territorio de Grecia, y es la isla más grande que ellos tienen. Y un dato muy interesante es que en esa isla tienen un clima exactamente igual como el clima que tenemos en todo Baja California. Es un clima mediterráneo. Es que ese es un dato interesante a considerar. La fecha de escritura de este libro es entre el 64 y el 66 después de Cristo. También un dato importante es que este libro fue escrito al mismo tiempo que se escribió Primera de Timoteo, que también Timoteo es un hombre joven y es un discípulo cercano, era un discípulo cercano de Pablo. Por eso puedes encontrar ciertas similitudes entre ambos libros. Y bueno, las cartas a Tito y a Timoteo fueron los últimos escritos de Pablo, y estas marcaron el final de su vida y el final de su ministerio. Como marco histórico, para ponernos en más contexto todavía de por qué y para qué fue escrita esta carta, es que Pablo y Tito viajaron a la isla de Creta en algún tiempo antes de que Pablo estuviera encarcelado, pero una vez que Pablo se queda encarcelado, le encarga a Tito que organice y supervise la iglesia de Creta, ¿sí? La isla de Creta tenía una población de judíos muy numerosa, y probablemente las iglesias de allí, las iglesias cristianas de allí, fueron fundadas precisamente por estos judíos que se convirtieron al cristianismo en el suceso del Pentecostés, hacía 30 años antes de que se escribiera esta carta. Y para darte un poquito de respaldo con esto que estoy diciendo, para que no pienses que me lo saqué de la manga, vayamos a Hechos 2, 9 al 11. Voy a estar recurriendo a muchísimas escrituras de la palabra y van a estar apareciendo aquí en la pantalla, ¿va? Entonces vamos a esta primera, Hechos 2, del 9 al 11, todas en la Nueva Traducción Viviente. Aquí estamos nosotros,
partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Entonces, tenemos aquí a estos judíos cretenses que están presentes en el día del Pentecostés y se cree, los historiadores piensan, y a mí me parece que sí es muy lógico, que estos judíos convertidos al cristianismo en este suceso maravilloso del Pentecostés son los que llevan al cristianismo a la isla de Creta. Y bueno, el trabajo que faltaba por terminar, ahora me regreso 30 años después del Pentecostés, y el trabajo que se necesitaba establecer en la isla de Creta, en la iglesia de Creta, era establecer una enseñanza correcta y nombrar ancianos, porque había una problemática. En esta iglesia, en esta isla, se estaba librando la batalla del verdadero evangelio. ¿Te suena familiar? Creo que la palabra de Dios es sumamente actual y muchas problemáticas que se llevaban a cabo hace 2000, hace 3000, hace 4000 años se están llevando a cabo el día de hoy. Creo que no solamente estamos abundando en religiones y en creencias diferentes, aún dentro del cristianismo, en estos días, tal como sucedió en Creta, se está librando una batalla del verdadero evangelio. Y bueno, esto es exactamente lo que está sucediendo en esta isla. Por un lado, los judaizantes decían en la iglesia, estoy hablando de la iglesia cristiana, decían que era necesaria la circuncisión y la observación de la ley como un requisito para una ciudadanía de primer nivel o de primera clase en el reino de Dios. Esto es lo que los judaizantes insistían dentro de la iglesia del cristianismo. Pero Pablo predicó en Creta y en todas partes donde predicó el evangelio que Jesús predicó, y era la salvación es por gracia mediante la fe, sin añadiduras. La única manera de ser salvo es por fe, mediante la gracia de Dios, no hay más. Pero los judaizantes estaban añadiendo algo más a esto. Vayamos a Tito 1 del 10 al 11 y dice: pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a las familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Tenemos aquí a Pablo diciéndole a Tito, muy consciente de lo que está sucediendo, ¿no? En Hechos 15, si tú lo quieres leer después en casa, te vas a poder dar cuenta que Pablo, Bernabé y el consejo de apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, no por sus conclusiones propias, sino guiados por el Espíritu Santo, llegaron a este entendimiento, que los no judíos no tenían por qué someterse a las ceremonias judías o convertirse al judaísmo para ser salvos. Judíos y gentiles venían a ser una nueva creación al sencillamente creer en Jesús. Y esto es lo que ellos ya habían establecido, Pablo, Bernabé y todo el consejo de apóstoles, ¿no? Que no había necesidad de costumbres antiguas, de añadiduras para poder participar de la fe cristiana, ¿no? Entonces, ¿por qué estos judaizantes ahora venían con una historia diferente, ¿no? Vamos a ver cómo está dividido esta carta, cómo Pablo aborda varios puntos muy importantes en esta carta a Tito, y yo lo he dividido en 4. He encontrado que hay cuatro cosas importantes que Pablo quiso abordar, y voy a ir a la primera, que es el liderazgo en la iglesia, la imperante necesidad de establecer un liderazgo funcional en la iglesia, y todo eso lo podemos ver en Tito 1 del versículo 1 al 9. Vamos a Tito 1:5. Dice: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo allí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Según la historia, en Creta había más de 100 ciudades, o sea, era un lugar en donde era una isla muy poblada. Y evidentemente se habían formado iglesias en varias de estas ciudades. Sí, así es que había necesidad de designar un liderazgo
que pudiera llevar en un mismo sentir, en una misma dirección doctrinal a la iglesia. Entonces, Pablo llama a Tito a asignar ancianos, tal como lo acabamos de ver en las Escrituras. La palabra ancianos en el griego es presbúteros y episcopos, que al español sería supervisor, obispo o guardián. Así es que era necesario establecer supervisores, obispos y guardianes, hombres con madurez espiritual, un carácter probado que cuidaran a las ovejas y que les enseñaran una sana doctrina. Esto lo vemos en el capítulo 1 del versículo 1 al 9. Después, en el capítulo 1 todavía, pero ahora del versículo 10 al 16, vemos cómo Pablo aborda el error en la congregación, lo que está sucediendo en la iglesia de Creta. Y vamos a Tito 1:14. Dice, tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. ¿Sí? En la iglesia primitiva había libertad de espíritu. Esto quiere decir que la gente participaba en las reuniones como el Espíritu Santo los iba conduciendo. No como la tradición decía, sino como el Espíritu Santo los iba conduciendo. Pero empezaron a surgir enseñanzas que no estaban alineadas a la obra de Cristo. Los principales falsos maestros que empezaron a surgir fueron los del partido de la circuncisión. Eran maestros judíos que insistían que los cristianos tenían que circuncidarse y observar la ley ceremonial. O sea, la ley ceremonial es todo lo que implicaba el judaísmo, ¿no? Entonces, si querías ser cristiano, querías ser salvo, tenías que circuncidarte y aparte observar la ley ceremonial y después podías venir a ser cristiano, ¿no? Hacían creer que se podía ganar el favor de Dios mediante gestos religiosos, aunque la vida diaria estuviese corrompida y contaminada. Muy parecido a lo que vivimos hoy día, ¿no? A veces nos escudamos y nos sentimos protegidos y seguros e incluso nos sentimos limpios y cerca de Dios porque seguimos ciertas costumbres religiosas, ciertas costumbres cristianas que creemos que nos acercan, que nos hacen dignos, que nos hacen ser aceptables delante de Dios. Pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu están en una condición deplorable, empezando por mí. Y bueno, pues creo que esto estaba sucediendo claramente también en la iglesia de Creta. Muy bien, vamos a otro tema que Pablo aborda en esta carta. Y es en el capítulo 2, del 1 al 15. Y Pablo aborda el ejercicio de la congregación. Ok, bueno. Establece una serie de cánones éticos y morales e incluso civiles. Y no es Pablo quien establece estos principios, es el Espíritu Santo a través de Pablo para que la iglesia pueda entender cómo comportarse en la sociedad, no solamente adentro de la congregación. Y esto lo vemos en el capítulo 2 del 1 al 15. Pablo exhorta a Tito que él y la congregación vivan practicando una sana doctrina mediante buenas obras. Vayamos a Tito 2:1. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana doctrina. Aquí vemos dos asuntos diferentes, ordenados de una manera diferente. Nuestros actos no nos llevan a la salvación, pero la salvación nos lleva a la piedad. La salvación nos lleva a tener actos que reflejan la piedad. Y es entonces aquí cuando Pablo le da todo un despliegue a Tito de cómo deben de comportarse los hombres mayores, las mujeres mayores, los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes, los esclavos. Y él aborda con mucho detalle este tema del ejercicio en la congregación. Por último, tenemos que en esta carta Pablo aborda cómo llevar una vida recta en la sociedad. Y esto lo vemos en el capítulo 3 del versículo 1 al 15. Obedecer la ley civil es el comienzo de nuestra responsabilidad cristiana. Pero si algún gobierno nos ordena que desobedezcamos a Dios, entonces debemos de rehusarnos. Y bueno, ¿cuál es mi base para esto? Vayamos a Hechos 5:29. Dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes
que a cualquier autoridad humana. Primero, número 1, nuestra responsabilidad cristiana primaria es obedecer la ley civil, siempre y cuando ésta no nos inste a desobedecer la ley de Dios. Pablo también menciona que tenemos que ser humildes, evitar pleitos, hacer lo que es bueno, y hace muchísimo énfasis en este capítulo a dedicarnos a hacer el bien. Aunque nuestras buenas acciones no nos pueden salvar, como lo había mencionado en el punto anterior, ni pueden aumentar el amor de Dios por nosotros, definitivamente sí que son un indicio de nuestra fe y de nuestro amor por Cristo. Así es que podemos ver estos 4 temas desmenuzados en esta carta que te invito a que puedas leer en casa, es muy cortita. Y estudiando y leyendo esta carta, podemos extraer el hilo conductor del autor, ¿no? El autor humano, el que escribió, el que agarró la pluma, es Pablo. Pero el verdadero autor intelectual de esto es Dios mismo. Y podemos extraer una verdad central después de estudiar el libro, y es esta: practicar buenas obras no me salva. Conocer a Cristo y vivir una sana doctrina me lleva a practicar buenas obras. ¿Qué te parece si lo repetimos nuevamente? Practicar buenas obras no me salva. Conocer a Cristo y vivir una sana doctrina me lleva a practicar buenas obras. Creo que Dios nos está hablando el día de hoy, porque no es nada más a la iglesia de Creta que el Señor quería hablar y quería ordenar y quería guiar. Dios quiere ordenarnos y guiarnos el día de hoy a ti y a mí. Y creo que este libro nos lleva a plantearnos varias preguntas, pero también a responderlas. ¿A qué líderes debo escuchar? ¿Qué predicadores, qué líderes sociales, qué figuras sociales, qué políticos, qué maestros ejercen una influencia en mí? ¿Qué tipo de líder eclesiástico, qué tipo de líder social yo debo de ser? Y bueno, la respuesta es clara si yo leo este libro. Aquellos que centren su enseñanza y su discurso en la palabra de Dios, no en costumbres, no en tradiciones, ni en su propia sabiduría. Es importante y también es imperativo que yo decida seguir a líderes religiosos, sociales y figuras públicas, y yo convertirme en uno que centre su enseñanza y su discurso en la palabra de Dios. Nada más. ¿Cómo soy salvo? Es otra pregunta que se plantea en este libro. ¿Cómo soy salvo? ¿Cómo llego allí? Vayamos a Tito 3:5. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida por medio del Espíritu Santo. Es muy claro que la única manera de ser salvos es por su misericordia y por su gracia, sin añadiduras. ¿Cómo sé que los líderes a quienes yo dejo que me influencien viven una sana doctrina? ¿Cómo puedo yo vivir una sana doctrina? Pues muy fácil, tenemos que analizar los frutos, analizar las buenas obras. Tito 2, completito, nos dice cómo vivir esa sana doctrina. Así es que yo creo que el Señor nos habla muy claramente en esta carta acerca de cómo obtener la salvación, acerca de cómo no obtener la salvación, pero también, muy importante, acerca de qué es lo que ocasiona, qué es lo que genera la salvación en el individuo. Y esas son las buenas obras. Espero que hasta aquí hayamos podido recibir lo que el Señor tenía para tu vida, para mi vida, a través de esta carta de Tito, que te animo a que la leas porque es muy cortita y está muy, 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 muy edificante. Muy bien, voy a pasar ahora al libro de Filemón, que es un libro bien, pero sí súper cortito, solamente es un capítulo,
pero está lleno de muchísimos retos y de muchísimas cosas que pues nos retan, valga la redundancia, como cristianos, como hijos de Dios. Y muy bien, pues voy a empezar otra vez con un poquito de contexto ahora que voy a abordar el libro de Filemón. También fue escrito por Pablo, ya te lo había mencionado anteriormente. Es una carta, solamente que esta carta es sumamente personal. Tiene un corte muy, muy, muy personal, no solamente doctrinal. ¿Sí? El destinatario o los destinatarios es Filemón, Apia y Arquipo, también la congregación que se reunía en casa de estos. La fecha de escritura es en el año 60 más o menos después de Cristo, durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Vamos a ver ahora un poquito del marco histórico. Filemón, el principal destinatario de esta carta, vive en Colosas, lo que actualmente hoy es Turquía, ¿sí? Y Colosas era una colonia romana. Colosas estaba a 2,100 y pico kilómetros de distancia de Roma, o sea que son como 29 horas en automóvil sin parar. Estaba bien, bien lejos. Yo creo que es más o menos la distancia entre aquí y la Ciudad de México. Esa era la distancia de la capital romana y Colosas, ¿no? Colosas, te recuerdo, era una colonia romana. Y bueno, también quiero mencionarte un dato muy importante que tenemos que entender para poder entender esta carta, y es que en ese entonces la esclavitud era total y absolutamente legal. Además, era el pan de cada día. No era algo que la Biblia consideraba como bueno o consideraba que era lo que tenía que suceder, pero es lo que estaba sucediendo y me gustaría que nos fuéramos a ese contexto. Hoy día eso es, gracias a Dios, total y absolutamente aberrante, ¿no? Total y absolutamente anticonstitucional, antiderechos humanos. Pero bueno, en este tiempo esto era el pan de cada día, era como tener un empleado en la heladería, ¿no? Un empleado en la tienda de ropa. Entonces me encantaría que nos situáramos allí. En esta carta tan personal, Pablo aborda la siguiente situación. Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo. Bueno, pues este esclavo se escapó a Roma y muy, muy probablemente le robó. Cuando leemos el capítulo que abarca toda esta carta, nos damos cuenta que hay probabilidades, es muy, pues parece ser que Onésimo le robó a Filemón, no solamente se escapó. En esta época, los esclavos eran castigados severamente, y no estoy exagerando con el calificativo que le estoy dando. Eran de verdad severamente castigados por las cosas más ridículas que tú te puedas imaginar. Así es que escaparte y además robar, lo más probable es que era acreedor de la muerte, y una muerte nada agradable. Esta carta la podemos dividir en dos partes. Básicamente tiene dos apartados nada más, ¿sí? Y es el agradecimiento de Pablo por Filemón, y en esta parte podemos ver quién era Filemón y cuáles eran sus características más preponderantes. Y la segunda parte es la súplica de Pablo en favor de Onésimo. Ya hice un spoiler, pero bueno, es un estudio, lo tenía que hacer. Entonces, ¿qué te parece si me regreso y vamos a esta primera parte, que es el agradecimiento de Pablo por Filemón? Había dos cualidades en el carácter de Filemón que daban gran gozo a Pablo, y eran su amor y la fe que tenía para Jesús y para los demás, ¿sí? Vamos a Filemón 1, 4 y 5. Dice Pablo: Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Si tú lees toda la carta a Filemón, te puedes dar cuenta que pues Filemón era un hombre con recursos, y era un hombre que había dado frutos muy contundentes del Evangelio en su vida. Era un hombre que verdaderamente vivía la sana doctrina mediante las buenas obras, y no solamente hacia Cristo, no era nada más en su fe vertical, pero su fe también se convertía en algo horizontal,
y era conocido por esto. Me llama muchísimo la atención que Filemón había mostrado tal generosidad y tal amor hacia los demás y hacia el Señor que estas noticias volaron más de 2,000 kilómetros sin redes sociales, sin vehículos motorizados y sin medios impresos. 2,000 kilómetros, 29 horas en carro manejando sin parar, pues todo eso viajó esta fama de Filemón hasta Pablo y a las personas que lo rodeaban. Así es que Filemón era conocido por este carácter que daba fe de conocer y de ser transformado por Cristo. Vamos ahora a la siguiente parte. La súplica de Pablo en favor de Onésimo. Onésimo, como habíamos dicho, era un esclavo de Filemón que había escapado y que al parecer le había robado. Por lo que leemos de Filemón, pues, y lo que te acabo de decir, no parece que Filemón fuera un amo injusto o cruel, ¿no? Al parecer era justamente todo lo contrario. Y quizá podríamos pensar que esta situación fue una de esas en las que tratas muy bien al empleado y te responde con traición. Vayamos a Filemón 1:11. Esto es lo que le dice Pablo de Filemón, Pablo le dice a Filemón de Onésimo. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado. Oye, se supone que un esclavo estaba ahí para facilitarte la vida, ¿verdad? Y para ayudarte con todas las cosas que tenías que hacer. Pues claramente Pablo sabe que Onésimo no le fue de mucha ayuda en el pasado a Filemón. Vamos ahora a Filemón 1:18. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Pues ¿por qué le tendría que haber estado mencionando Pablo que si te debe algo, me lo cobras a mí? Si estaba limpia la conciencia de Onésimo. Es por eso que creemos que Onésimo muy probablemente le robó a Filemón. Algo muy interesante en esta carta es las coincidencias que se revelan en estos sucesos históricos. Y es que Onésimo conoce a Jesús a 2,000 kilómetros de distancia de su antiguo hogar, en la cárcel, con Pablo, el padre espiritual de nada menos y nada más que su amo. Vaya coincidencia, ¿no? Creo que son esas diosidencias que Dios orquesta para hacer su voluntad. Y por qué no, también con unos muy buenos toques de humor de parte de Dios, ¿no? Y bueno, vayamos a Filemón 1:10. Dice: te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Así es que pues se conocen y entonces pues obviamente que yo supongo que Onésimo le platica todo y le escribe una carta Pablo le escribe una carta a su hijo en la fe, Filemón, y le dice: oye, pues acabo de conocer aquí a tu esclavo Onésimo, ahora soy su padre, fíjate, soy su padre en la fe. ¿Sabes? Pablo podía ordenarle a su hijo espiritual Filemón a que perdonara y que recibiera a Onésimo de regreso. Pero el apóstol utiliza otra estrategia y gana el corazón de Filemón. De lo contrario, yo creo que Onésimo pudo haberse encontrado con un recibimiento glacial si no hubiese sido de esta forma, si no hubiese Pablo ganado el corazón de Filemón a esto, ¿no? Vayamos a Filemón 1:8-9. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Y sabes, creo que el carácter de Filemón estaba siendo probado también. Es un hombre que ha mostrado frutos de la obra del Evangelio en él. Es muy claro, ¿sí? Y creo que sí, bien Pablo pudo haberlo obligado y quizás hubiese sido más fácil que lo hubiese presionado y Filemón por la presión haber accedido. Pero Pablo lo lleva a la convicción del perdón y a la convicción de recibirlo. Entonces creo que Filemón se encuentra en una situación bastante retadora y bastante difícil, ¿no? Pablo, en vez de retener a Onésimo para sí,
¿sí? Ya que en aquel entonces, pues yo creo que ya le era más útil Onésimo a Pablo que a Filemón, ¿no? Lo hace regresar y enfrentar sus responsabilidades. Y a Filemón lo lleva a recibirlo, a perdonarlo y todavía a verlo como un hermano. Y nuevamente quiero decirte que yo sé que no es Pablo haciendo esto, es el Espíritu Santo a través de Pablo, llevando a Onésimo a decirle, ¿sabes qué, Onésimo? Eres perdonado, eres una nueva criatura, no hay ningún problema, pero tienes que hacerte cargo de las consecuencias, pero tienes que responsabilizarte de tus actos. Y tú, Filemón, has mostrado grandes frutos, has mostrado que verdaderamente me amas y que amas al pueblo de Dios. Has caminado la milla, pero es momento de que camines la extra milla, es momento de más disciplina. ¿Porque Filemón se había portado mal? No. Porque para que nosotros podamos llegar al cumplimiento del propósito de Dios, es importante que nuestro carácter sea tratado y no hay otra forma más que a través de la disciplina. Así es que el Señor lleva a ambas personas a trabajar en la gracia, pero no los exime de sus propias responsabilidades. Vayamos a Filemón 1:15 al 16. Dice, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo. Es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. O sea que aparte de que había que perdonarlo, estaban haciéndole una promoción. Ya no iba a ser esclavo, ahora iba a ser hermano de Filemón. Leyendo este capítulo tan hermoso, parece que no lo es, pero cuando lo leemos con profundidad, nos podemos dar cuenta de toda la enseñanza que el Señor quiere traer a nuestra vida a través de esta carta tan personal. Y me gustaría nuevamente extraer, ya para ir terminando, la verdad central de este libro, que creo que ha sido una de las verdades centrales favoritas para mí, y es esta. El mensaje de Cristo derriba paredes y construye puentes que nos llevan a hacer lo que nos corresponde para llegar a un lugar donde todos somos hermanos. Nuevamente, el mensaje de Cristo derriba paredes. O sea, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay libre, ya no hay esclavo. Derriba paredes y construye puentes que nos lleva a hacer lo que nos corresponde. O sea, a enfrentar nuestras responsabilidades para llegar a un lugar donde todos somos hermanos. Creo que en diferentes ocasiones de la vida estamos en un lugar o en otro. A veces somos el Onésimo, que necesita este perdón redentor. Quizás tú en este momento seas un Onésimo. Y el Señor te ha perdonado, te ha hecho una nueva criatura. Pero también te llama a asumir las consecuencias de tus actos. Porque en ese acto se encuentra carácter, se encuentra la definición del carácter. O quizás estás en el otro lado, quizás eres un Filemón que en esta etapa de su vida ha hecho las cosas lo mejor que ha podido bajo la guianza del Espíritu Santo. Has sido obediente a la voz de Dios. Has sido obediente a todas las cosas que Él te ha pedido. Has estado buscándolo, has estado leyendo la palabra. Pero las circunstancias de la vida parecen llevarte a un lugar difícil, a un lugar que hasta parece un castigo. Y es Dios que te está llevando a caminar la extra milla, porque es el Señor que quiere desarrollar en ti un mayor carácter. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestro propósito. Y creo que es muy claro en este libro. Es muy claro también en el libro de Tito. Y quiero dejarte con esto. Nadie vive ni muere para sí mismo. Nuestras acciones afectan a otros.
Y esto es totalmente contracultural, porque vivimos en un siglo en donde primero soy yo, después soy yo y al último yo. Yo importo. Lo que yo sienta es lo más importante, lo que yo quiera es lo más importante. No me puede importar nada ni nadie más. Si mis actos afectan a una tercera persona o benefician a una tercera persona, eso es, pues, una casualidad. Aquí lo que importa soy yo, pero no. El Señor nos llama, primeramente, a amarle a Él, pero segundo, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es que nadie vivimos y nadie morimos para nosotros mismos. Nuestros actos siempre van a afectar a otros. Quiero invitarte en esta noche a que contemplemos todo lo que el Señor nos ha enseñado en este corto estudio de la carta de Tito a Tito y en la carta de Filemón a Filemón, en donde el Señor nos dice: la salvación es solamente por fe, mediante la gracia, pero la salvación te lleva a las buenas obras, ¿no? También el Señor nos dice a través de Filemón: aquí no hay distinciones, no hay esclavo, no hay libre, no hay empleado, no hay jefe, no hay hombre, no hay mujer, no hay género, no hay sexo, no hay rangos. Tú eres igual para mí. Y el Señor nos lleva a derribar esas paredes para después llevarnos a un puente en donde allí tenemos que hacer lo que te toca a ti y lo que me toca a mí para ser hermanos. Señor, te damos tantas gracias por la paciencia que nos has tenido para enseñarnos. Te doy tantas gracias por tus estatutos, Señor, porque estos nos traen vida. Porque a todos los que somos simples nos trae sabiduría. Gracias, Señor, porque sabemos que todo en ti tiene un sentido y un propósito. Aún el sufrimiento, aún las situaciones difíciles, todo tiene un propósito y es glorificarte a ti. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Yo te quiero pedir que tú traigas convicción al corazón de cada una de las personas que hemos escuchado este estudio y que nos lleves a un lugar en donde podamos dar un fruto abundante. Que nos lleves a un lugar, Señor, en donde podamos dar fe de que te hemos conocido sin ni siquiera abrir nuestra boca, con nuestros hechos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y como te decía al principio, deseo que tengas un 2023 lleno de la presencia de Dios, lleno de su guianza para que cumplas el propósito para lo cual el Señor te dejó en esta tierra este año. Buenas noches, bye.